¿Qué tal, doctorazos? En este video les voy a enseñar a qué decisiones deben tomar ustedes y qué decisiones le deben de dejar al paciente tomar. Primero que nada les quiero decir el término de elecciones. Generalmente los médicos nos entrenan para ir a trabajar en una industria como el Seguro Social, hospitales generales, etcétera, donde el médico recibe un pago de la institución y no del paciente. Y por ejemplo en los servicios de urgencia sobre todo pasa que el paciente no puede elegir a su médico y el médico no puede elegir a sus pacientes. Entonces es importante que sepan que en la medicina estética, en la cirugía plástica y en muchísimas otras especialidades o ramas de la medicina, el médico sí puede elegir a sus pacientes y el paciente sí puede elegir a su médico. Esto se da mucho, por supuesto, en la medicina privada. Por otro lado, regresando al tema de esto, es ponerlos en contexto y tomando el tema de las decisiones, de un lado puse una columna de todas las decisiones que debe de tener el médico y no debe de dejarse influir por el paciente, y por otro lado todas las decisiones que deben de tomar los pacientes, y nosotros como médicos no deberíamos de influir tanto, simplemente deberíamos de darles información de valor a nuestros pacientes para que ellos tomen sus decisiones de manera correcta. Por ejemplo, el médico debe de decidir con qué materiales debe de trabajar. No nos debemos de dejar influir por los pacientes por abaratar los tratamientos o por poner uno u otro material. Uno como médico decide qué material es el más correcto para cada paciente, cuál es el de la más alta tecnología y cuál es el que le conviene a cada paciente. Número 2, la técnica. Hoy en día los pacientes están muy informados y se enteran que el plasma se puede poner con Dermapen o inyectado, o que existen agujas pero que también existen cánulas, y hoy estamos teniendo pacientes cada día mejor informados en los consultorios y a veces nos exigen que hagamos las técnicas de una u otra manera. Aquí la técnica la debe de decidir totalmente el médico en base a sus conocimientos y a su experiencia. Número 3, si es el tratamiento quirúrgico, no. Muchos me dicen de los párpados, que hay un plasma, que hay un láser, etcétera. Realmente el médico debe de decidir si el tratamiento es quirúrgico o no. Y si el médico decide que es quirúrgico, por ejemplo, yo puedo determinar que una blefaroplastía es quirúrgica, entonces se la mandaré al cirujano plástico, yo no la operaré. También hay que ver nuestras limitaciones como médico. Y número 4, si el paciente es candidato o no. A veces el paciente viene a Botox o viene a rellenos de labios o viene ya a un tratamiento específico y el paciente no es candidato por X motivo. Si el paciente no es candidato, uno como médico decide no atenderlo porque no es el tratamiento correcto y se acabó. El paciente no debe de influir en esto. Y de aquí puedo hacer un listado muy grande de cosas que nos pasan día a día los doctores, pero ustedes tienen que saber que hay algo que no se puede delegar al paciente. Por otro lado, las decisiones que sí deben de tomar los pacientes y que hasta los médicos no nos deberíamos de meter con los pacientes a influir en ellos, únicamente les deberíamos de brindar la información. Por ejemplo, es el tema del volumen. Sin duda el volumen de los labios, por ejemplo, en ciertas pacientes mayores de 40 años que tienen un envejecimiento de los labios, hay el tema de rejuvenecimiento y entonces uno puede sugerir eso. Pero por ejemplo en pacientes que tienen 20 años que simplemente quieren más volumen y más volumen, uno como médico deberá de darle esa oportunidad en base a una explicación si la paciente quiere más o no, porque eso ya son términos de vanidad y la vanidad la decide el paciente. Muchas pacientes, por ejemplo, me dicen, es que yo no quiero los pómulos de Lin May o yo no quiero los pómulos de tal o cual artista. La realidad es que si ustedes platican con estas personas, por ejemplo, la señora Lin May, ella se ve en el espejo y se ve hermosa, y muchos médicos tenemos que entender que estamos para hacer bellas a las pacientes ante los ojos de la paciente, no de la sociedad. Entonces aquí estamos vendiendo no belleza, sino estamos vendiendo felicidad. Entonces los doctores no debemos de transgredir esa parte de la apreciación de la belleza de cada uno de nosotros o de cada uno de nuestros ojos. Entonces, como cada quien percibimos la belleza diferente, seguramente a lo mejor alguien nos pedirá unos pómulos muy grandes y la paciente así se sentirá bella, o unos labios tremendamente grandes que uno como doctor podrá decir, oye, como que esos labios no encajan en tu tipo de rostro, esos labios no encajan con tu tez o tu color de piel porque eres una persona muy blanca. Pero la realidad, si así la persona se percibe bella, ustedes tendrían que respetar eso y hacer el tratamiento para que la persona se sienta bella y eleve su autoestima. La otra es la posición de las cejas.
Típicamente dejamos una ceja ligerísimamente arqueada y la cola baja y dejamos una ceja hoy en día semimóvil. Y esto es en las mujeres, pero en los hombres dejamos una ceja totalmente plana. Bueno, pero ¿qué tal si el paciente es gay y el paciente quiere una ceja totalmente arqueada? Bueno, ¿qué pasa si la paciente es mujer, pero quiere una ceja gruesa y quiere una ceja plana? Respetemos como doctores estas decisiones que le toca al paciente decidir. Esto no nos toca a nosotros como doctores decidir. Por ejemplo, yo veo aquí pacientes de 60 o 70 años que me piden unas cejas muy, pero muy arqueadas, porque estas personas de 60 o 70 años, cuando estaban jóvenes, sus símbolos sexuales eran María Félix, Irma Serrano, Pedro Infante, Jorge Negrete, y entonces en aquella época sí se acostumbraba a esa ceja tan alta. Nosotros como médico tenemos que explicarle a estas pacientes que eso ya no está a la moda, pero aún así, si la paciente percibe que ella sí se siente bella, nosotros tendríamos que darle ese gusto. O bueno, aquí dejo una discusión en los comentarios que ustedes me digan si tendríamos que darles gusto o no, pero desde mi punto de vista tenemos que ser muy respetuosos con lo que nuestros pacientes quieren y darle la oportunidad a ellos para que ellos decidan. Por otro lado, ¿por dónde comenzar? A veces un tema de presupuesto, a veces decimos, bueno, tú como paciente requieres pómulos y requieres relleno de labios y requieres corrección nasal y requieres mentón y requieres línea mandibular y requieres botox y requieres hilos y resulta que la cuenta se fue 80,000 o 100,000 pesos. Bueno, si el paciente trae un presupuesto limitado, nosotros podemos sugerirle por dónde comenzar, pero la realidad es que el paciente también puede decidir por dónde comenzar, dependiendo si al paciente le incomoda más tener patas de gallo o si prefiere y lo va a hacer más feliz tener unos labios más carnosos. Entonces ustedes como doctores deberían de entablar un diálogo para saber por dónde comenzar y qué es lo que mejor le va a caer o qué es lo que más felicidad le va a dar a esa paciente. Por otro lado, doctores, de aquí para abajo les puse dos cosas muy importantes. El tipo de tratamiento. El tipo de tratamiento también influye mucho de ambos lados. Tanto el médico lo decide como el paciente lo decide, en base a sus preferencias y en base a sus presupuestos. Y por otro lado, cada cuánto el tratamiento. Yo como doctor a mis pacientes les recomiendo el Botox cada 4 o 6 meses, pero bueno, si el paciente lleva un estilo de vida que realmente el Botox le dura 2 o 3 meses, o algún otro suertudo de los pacientes que les dura 8 o 9 meses, bueno, eso dependerá de cada paciente y por supuesto ahí es una decisión combinada entre los médicos y los pacientes. Tendríamos que llegar a un acuerdo de qué tan recurrente va a ser el tratamiento. Aquí me salté el estilo de vida. El estilo de vida me lo salté adrede porque este es un tema muy controversial. He visto doctores que se le dicen al paciente, si usted no se pone a dieta o no hace ejercicio, ya no lo voy a atender, sobre todo en el tema de la nutrición. El estilo de vida, nosotros tenemos que educar al paciente, tendríamos que decirle las consecuencias de no modificar estilos de vida no saludables, o mejor dicho, decirle al paciente si modifica el estilo de vida hacia lo saludable, todos los beneficios que pudiera tener, porque sin duda la medicina estética con un estilo de vida saludable es la mejor combinación. Doctores, déjenme sus comentarios acá abajo. Gracias por ver estos videos, espero les haya gustado y que esta parte les haya hecho como un clic en lo que ustedes pueden y deben decidir, y eso los pacientes no deben de influir en sus consultorios. Y por otro lado también el respetar un poco la decisión de cada paciente y adaptarnos a las decisiones y a las preferencias de cada paciente. Muchas gracias, doctorazos, que tengan excelente día.